ejercicios de cálculos molares. ¿De acuerdo? Antes de ver este vídeo debéis de haber visto el anterior, donde explico el concepto de mol, volumen molar y la relación que existe entre la masa en gramos y el número de moles. Muy bien. En estos ejercicios de cálculos molares vamos a utilizar tres relaciones fundamentales. La primera, que debéis de conocer, es saber que un mol de cualquier sustancia contiene 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. ¿Qué hablo de moléculas? 6,022 por 10 a 23 moléculas. ¿Qué hablo de iones? 6,022 por... ¿Qué hablo de electrones? 6,022 por 10 a 23. Siempre entidades químicas. ¿De acuerdo? Segunda relación que vamos a necesitar es esta, saber que el número de moles, n, minúscula, es igual a la masa en gramos de sustancia dividido entre su masa molar. Os recuerdo, la masa molar coincide con la masa atómica o molecular, pero expresada en gramos. Bien, y tercero, esta relación, el saber que el volumen molar es de 22,4 litros. ¿Qué quiere decir eso? Que un mol de cualquier gas medido en condiciones normales me refiero a temperatura 0 grados centígrados, presión de una atmósfera. Tiene un volumen de 22,4 litros. 22,4 litros. Ese es el volumen molar, el volumen de un mol. Cuidado, siempre que el gas esté en condiciones normales. Fundamental. Nosotros los ejercicios que vamos a hacer siempre vamos a dar en condiciones normales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo las tres relaciones. Y observar. En la primera relación, tengo el número de moles relacionado con el número de partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que sabiendo el número de moles puedo saber cuántas partículas hay, sabiendo el número de partículas, cuántos moles. Para ello utilizando la relación número 1. Puedo, a partir del número de partículas, conocer cuántos moles equivalen, sabiendo el número de moles, conocer el número de partículas. Mediante la relación 2. Sabiendo la masa en gramos, puedo conocer el número de moles. Conociendo el número de moles, puedo saber la masa en gramos. Esa es la relación. Mol, número de moles, masa en gramos, número de moles. Utilizando esto. Y la tercera relación, sabiendo el número de moles del gas, de un gas en condiciones normales, puedo calcular el volumen que ocupa. O, sabiendo el volumen que ocupa, puedo calcular el número de moles. Esta es la tercera relación. De manera que en estos ejercicios que vamos a resolver nosotros, siempre os dará alguno de estos datos. El ejercicio os dará o la masa en gramos de una determinada sustancia, o el número de partículas que tenemos, o el volumen en condiciones normales, o el número de moles directamente. Bien, sabiendo cualquiera de estas magnitudes, tenemos que calcular el resto. Si me dan la masa en gramos, tengo que calcular el resto. Que me dan el número de partículas, calcular el resto. Que me dan el volumen molar, calcular. Que me dan el número de moles, calcular el resto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo los vamos a calcular? Utilizando estas tres relaciones que hay aquí. Estamos sistematizando al máximo, haciendo este proceso metódico. Bien. Nos vamos al primer ejercicio. Lo he simplificado al máximo para que no os liéis, os quedéis con la esencia de este tipo de problemas. Luego lo complicaremos más. Bien, disponemos de 15 gramos de nitrógeno. Nitrógeno, sustancia molecular, covalente, temperatura ambiente, es un gas. Bien, nos pide calcular el número de moles. Esos 15 gramos, ¿cuántos moles? Número de moléculas. ¿Cuántas moléculas de nitrógeno N2 hay en esos 15 gramos? ¿Y qué volumen ocuparán esos 15 gramos de nitrógeno en condiciones normales? Observar que condiciones normales se abrevia con C.N. Siempre que veáis un gas en condiciones normales, te está dando dos datos. Primer dato, que la presión es de una atmósfera, y segundo, que la temperatura es de 0 grados centígrados. Nosotros no os preocupéis, vamos a trabajar siempre con gases en condiciones normales. Por tanto, eso no va a ser un inconveniente. Muy bien. Por tanto, ¿qué dato me dan a mí como punto de partida? Me da la masa en gramos. 15 gramos de N2, me da la masa en gramos. Bien, yo en estos ejercicios os recomiendo siempre lo siguiente. Cogéis el dato de partida y calculáis cuántos moles. ¿De acuerdo?
que os dan la masa en gramos, vamos a calcular el número de moles. Y a partir del número de moles, calculo el resto. Que me dan el número de partículas, transformo ese número de partículas, cuántos moles equivale. Y una vez que tengo los moles, calculo el resto de magnitudes que me pida. Al igual que si me da en volumen, condiciones normales, calculo el número de moles y después calculo el resto. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, nosotros vamos a trabajar como punto de partida, como eje principal, el mol. De manera que siempre que partamos de un ejercicio de esto, lo primero que vamos a hacer es calcular el número de moles. Y a partir de ahí, calculamos el resto de lo que nos pida. Muy bien. Pues nada, disponemos de 15 gramos de N2. Ya os digo, lo primero que voy a calcular es el número de moles. Bien, esos 15 gramos, ¿cuántos moles? Pues vamos a ver, nosotros partimos de la masa en gramos y queremos calcular el número de moles. ¿Qué relación tengo que utilizar? La 2. Utilizando esta ecuación, observar que el número de moles es igual a la masa en gramos dividido entre la masa molar. ¿Qué me permite esto? Pues conociendo la masa en gramos, calcular el número de moles. O, sabiendo el número de moles, calcular la masa en gramos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos al primero de los cálculos. Tengo 15 gramos. Este dato lo conozco. La masa molar. La masa molar es algo que vais a poder calcular siempre. Siempre. Venga, vamos a calcular la masa molar ¿de quién? Del N2. La masa del N2. Primero voy a calcular la masa molecular. Para ello necesito la masa atómica del nitrógeno. Es un dato, ya os digo, que vais a poder tener siempre. Son datos que se os dan en el problema. Y si no, cogéis la tabla periódica y lo miráis. Bien, cogemos la tabla periódica, nitrógeno. Nitrógeno 14. La masa de un átomo de nitrógeno es 14U. Como aquí tenemos una molécula de N2, dos átomos de nitrógeno, 14 por 2, 28U. Bien, os recuerdo, eso es la masa de una sola molécula. Y de un mol, la misma cantidad. Esto se denomina masa molar. Es la misma cantidad, pero expresada en gramos. 28 gramos cada mol. ¿De acuerdo? Ese es un dato que siempre vamos a poder calcular de una manera muy simple, como acabáis de ver. Muy bien, pues vamos a hacer el cálculo. Divido la masa, 15 gramos, es el dato que me da el problema, 15 gramos, lo divido entre la masa molar que acabamos de calcular. Observar que gramo y gramo se eliminan y finalmente tengo mol. Basta dividir 15 entre 28. Esto sale 0,54 mol, si no me he equivocado. A ver, 0,54 mol. Muy bien, ya tengo el primer apartado resuelto. Teniendo la masa en gramos, he calculado el número de moles. Muy bien. Segundo apartado. Nos dice que calculemos el número de moléculas. En esos 15 gramos de N2, ¿cuántas moléculas hay? Bien, nosotros no vamos a partir de este dato, vamos a partir del número de moles. Ya os digo que nosotros vamos a trabajar con moles, y a partir de los moles vamos a calcular todo lo que nos pidan. Muy bien. Como ya he calculado el número de moles, este dato lo conozco. ¿Qué me está pidiendo ahora calcular? El número de partículas que hay en esos 15 gramos, es decir, en estos 0,54 moles. Bien, pues utilice esa relación. ¿De acuerdo? En vez de hacer una regla de 3, lo vamos a plantear directamente. Observar el detalle. Nosotros partimos de que tenemos 0,54 mol ¿de qué sustancia? De N2. Que hemos calculado en el apartado anterior. Muy bien. Y ahora me pide que diga cuántas partículas hay. Nosotros sabemos que un mol contiene 6,022 por 10 a la 23 partículas. En 0,54 moles
Si un mol son 6,022 por 10 a la 23, el 0,5, X. ¿De acuerdo? Una regla de 3. Pero nosotros no planteamos regla de 3, lo ponemos como factor de conversión. Muy bien. El factor de conversión es muy simple. Aquí dispongo de un mol y tantas partículas. Mol, partícula. ¿Dónde pongo mol y dónde pongo partículas? Observar que debo de ponerlo de esta manera, el factor de conversión. El mol abajo, yo sé que un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. En este caso, ¿de qué hablamos? Pues de moléculas de nitrógeno, moléculas. Si queréis poner partículas, pues partículas. Bien, observar que mol y mol se va. ¿Y qué obtengo como resultado? Pues el número de moléculas, que es lo que nos pide el ejercicio. ¿Cuántas moléculas hay en los 15 gramos? O lo que es lo mismo, en esos 0,54 mol. Bien. Pues nada, multiplicamos 0,54 por 6,022 exponencial 23. Esto sale 3,25 por 10 elevado a 23 moléculas. Muy bien, ya tengo el apartado 2 hecho. Teniendo el número de moles, calcular el número de partículas es muy sencillo, utilizando la relación 1. Bien, y nos vamos al apartado C. Al apartado C. Bien, en el apartado de C me pide calcular el volumen en condiciones normales. Para calcular el volumen en condiciones normales parto del número de moles, que lo tenemos calculado. Conociendo el número de moles puedo calcular el volumen en condiciones normales utilizando esta relación. Es una simple regla de 3. Si un mol de un gas en condiciones normales son 22,4 litros, pues 0,54 moles, ¿cuántos litros serán? Una simple regla de 3. Nosotros no vamos a hacer regla de 3, vamos a aplicar, como hemos hecho antes, un factor de conversión. Bien, pues partimos del número de moles y vamos a calcular el volumen. Yo digo que como eje principal en los cálculos vamos a partir de los moles. Nosotros disponemos de 0,54 mol en condiciones normales. Queremos calcularlo. Bien, pues vamos a poner el factor de conversión. Nosotros sabemos que un mol de un gas en condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros. Observar cómo lo he puesto. ¿Por qué lo he puesto así? Para que mol y mol se vaya y obtenga como resultado litros. El volumen expresado en litros. Bien, para ello multiplico 0,54 por 22,4. Esto sale 12,1 litros. Ese es el volumen en condiciones normales, de esos 15 gramos, o lo que es lo mismo, de esos 0,54 mol. Vamos a hacer otro ejercicio. Bien, ya os digo que estoy resumiendo el enunciado del ejercicio al máximo, para que no os despistéis en el enunciado, simplemente veáis los datos y resolvamos el ejercicio lo más metódicamente posible. Ya complicaremos un poquito más la cosa en el enunciado para que extraigáis los datos adecuadamente e interpretéis el ejercicio en sí. Muy sencillo. En un recipiente herméticamente cerrado tenemos 1,8 por 10 elevado a 24 moléculas de SO2, dióxido de azufre. Un gas en condiciones normales. Muy bien. Calcula el número de moles. Es decir, en este caso, observar qué es lo que me está dando como dato inicial. El número de moléculas de una determinada sustancia. Conociendo el número de partículas, el número de moléculas, ¿qué puedo calcular? El número de moles. Y una vez que haya calculado el número de moles, puedo calcular el resto de magnitudes que me pida. ¿De acuerdo? Esa va a ser la estrategia nuestra, siempre en todos estos ejercicios. Calcular primero el número de moles, si te lo da el ejercicio, te da directamente, disponemos de tantos moles. Pues mucho más sencillo. Teniendo los moles, calculo la masa en gramos, teniendo los moles, calculo el número de partículas, teniendo el número de moles, calculo el volumen en condiciones normales. Si me pide todos esos datos, que puede ser que en algún ejercicio te pida solamente uno de los datos. Yo lo estoy haciendo de tal manera que tengáis que calcularlo todo. Muy bien, pues en este caso me da el número de moléculas y me pide calcular el número de moles. Bueno, pues vamos. Nos fijamos aquí en la relación,
Yo tengo número de partículas, número de moléculas, vamos a calcular el número de moles. ¿Vale? Y utilizamos esto. Ya os digo que en vez de hacer una regla de 3, si un mol son tantas partículas, 6,022, tantas partículas, ¿cuántos moles serán? X, que se podría hacer mediante una regla de 3, pero lo veo a esta altura un gasto de energía no necesario, porque se pueden aplicar un factor de conversión de manera muy sencilla. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos. 1,8 por 10 elevado a 24 moléculas de SO2. Muy bien. Pues venga, vamos a aplicar un factor de conversión para partir del número de partículas, en este caso número de moléculas, calcular cuántos moles equivale. Muy bien, para ello, factor de conversión. Esto es muy simple. Tengo que poner un mol en el numerador o en el denominador y el número de partículas que equivale en el numerador o en el denominador. Bien, partimos de la base que vosotros ¿qué queréis obtener? El número de moles. Como yo quiero calcular el número de moles, el mol lo pongo arriba. ¿Y abajo qué pongo? 6,022, la relación que existe. Por 10 elevado a 23, en este caso hablamos de moléculas, pues moléculas. Si queréis poner en vez de moléculas, partículas, y con eso abarcáis átomos, iones, moléculas, independientemente de lo que trabajáis, podéis utilizarlo. Bien, observar el detalle, que moléculas y moléculas, el número de moléculas se va. ¿Y qué obtengo finalmente? Pues el número de moles. Cogemos calculadora y dividimos esto entre esto. Pues vamos, 1,8 exponencial 24 dividido 6,022 exponencial 23. Bien, esto sale 2,989, es decir, 3 mol. ¿De qué? De SO2. Ya tengo el apartado A. A partir del número de moléculas he calculado el número de moles, utilizando la relación 1, un simple factor de conversión. Bien, apartado B. Siempre calcular el número de moles primero, ¿de acuerdo? Porque teniendo el número de moles, calcular el resto de incógnitas del problema va a ser muy fácil. Bien, ya tengo el número de moles. Ahora me pide calcular la masa en gramos. A partir del número de moles, calcular la masa en gramos. ¿Vale? Utilizo esa ecuación. Yo sé que el número de moles es igual a la masa en gramos partido por la masa molar. Muy bien. En este caso me pide calcular la masa en gramos. Tengo que despejar de ahí. La masa en gramos. Venga. Este está dividiendo, pasaría al otro término multiplicando. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa en gramos es igual a esto por esto. El número de moles por la masa molar. Bien, el número de moles lo hemos calculado antes, 3. ¿Y la masa molar? La masa molar es algo que siempre vais a poder calcular. Muy sencillo. Os dan las masas atómicas. El problema, como dato, si no solo preguntáis al profesor. O cogéis la tabla periódica y buscáis las masas atómicas. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso, SO2. La masa atómica del azufre, 32U. La masa atómica del oxígeno, 16U. Muy bien. ¿Cuál es la masa molecular del SO2? Como tiene un solo átomo de azufre, 32. Más 2 átomos de oxígeno, pues 16 por 2. 16 por 2, 32 y 32, 64U. Eso es la masa de una sola molécula de SO2. ¿Y de un mol? Pues la misma cantidad. La masa molar es la misma cantidad. Pero expresada ¿en qué? En gramos. ¿De acuerdo? En gramos. Bien, ya tengo la masa molar. Pues nada, multiplico el número de moles. 3 mol, lo hemos calculado antes, por la masa molar. 64 gramos cada mol. Mol y mol se van. Muy bien, 3 por 64, bueno, no haría falta calculadora. 192 gramos. Esa es la cantidad, esa es el gramo. De todas esas moléculas, de esos moles. Pues bien, apartado C. Vamos a escribirlo por aquí. C. Me dice que calcule el volumen en condiciones normales. Yo tengo el número de moles. Vamos a calcular el volumen en condiciones normales. ¿Para eso qué utilizo? Lo que es el volumen molar. Un simple factor de conversión. Ok, vamos a plantearlo. Parto del número de moles, ¿de acuerdo?
Hemos dicho el número de moles eran 3. 3 mol de SO2. Muy bien. Por factor de conversión. Yo quiero calcular el volumen en condiciones normales. Aquí lo tengo. ¿Dónde pongo un mol y dónde pongo los 22,4 litros? Pues muy sencillo. El mol lo pongo abajo. Un mol de un gas en condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros. Observar que mol y mol se va. ¿Y qué obtengo? Pues el volumen. Para ello multiplico 3 por 22,4. 3 por 22,4, 67,2. 67,2 litros. Ya tengo resuelto el ejercicio. Vamos a hacer el último de los ejercicios. En un recipiente tenemos 89,6 litros de N2 en condiciones normales. Calcula el número de moles, la masa en gramos y el número de moléculas. ¿De acuerdo? Te van a dar uno de los datos, tienes que calcular el resto. Muy bien. Os digo, siempre, dato que os dé de origen, calculamos el número de moles. Siempre. Si en el ejercicio, lógicamente, te da el número de moles, calcular el resto directamente, ¿vale? Muy bien. En este caso, nos da el volumen en condiciones normales. Y me está pidiendo calcular el número de moles. Para ello utilizamos la relación 3. Vamos a hacerlo. Un simple factor de conversión, ya os digo. 89,6 litros de NO2 en condiciones normales por factor de conversión. Nosotros sabemos que un mol son 22,4 litros en condiciones normales. Muy bien, ¿cómo lo ponemos? Pues arriba un mol y abajo 22,4 litros. Observar que litros y litros se van. ¿Y que obtengo? Moles, el número de moles. Bien, para ello dividimos 89,6 entre 22,4. Esto sale 4. 4 mol de NO2. Vale, ya tengo el número de moles. A partir del número de moles calculo lo que quiera muy rápidamente. Continuamos, apartado B. Masa en gramos. Si tengo el número de moles, calcular la masa en gramos es muy sencillo. Utilizamos la relación 2. El número de moles es igual a la masa en gramos dividido la masa molar. Como lo que quiero calcular es la masa en gramos, hay que despejar de aquí. Este que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Qué quiere decir eso? Que la masa en gramos es igual N, que es el número de moles, lo tengo aquí, por la masa molar, que vamos a calcularla ahora. Es decir, 4 mol por la masa molar. Vamos a calcular la masa del NO2. Para ello necesito las masas atómicas. Las masas atómicas en vuestra tabla periódica. ¿De acuerdo? Muy bien. Del nitrógeno, 14U. Del oxígeno, 16 por 2. Es decir, 16 por 2, 32 más 14, 46U. Pero esa es la masa de una sola molécula. Y de un mol, pues la misma cantidad, pero expresada en gramos. La masa molar, que es la que necesito, será 46 gramos cada mol. Masa molar. Muy bien, pues multiplico 4 por 46 gramos por mol. Lo pongo aquí abajo. Venga, pues 4 por 46, 184. 184 gramos, porque mol y mol se va. Y tengo gramos. Ya tengo el segundo apartado. Vamos a por el tercero. En el tercero me dice que cuántas moléculas. En esos 89,6 litros, ¿cuántas moléculas hay? ¿Vale? Número de partículas. ¿Tenemos el número de moles? Sí, lo hemos calculado. Lo primero siempre. Pues vamos a calcular el número de partículas. Simplemente un factor de conversión. Pues nada, si tenemos 4 mol de NO2, vamos a ver cuántas partículas son en esos 4 moles. Nosotros sabemos que un mol de cualquier sustancia contiene 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, en este caso moléculas, porque es lo que estamos hablando. Muy bien. Mol y mol se va. ¿Y qué obtengo? Pues el número de moléculas. Es decir, 4 por 6,022 exponencial 23, 2,4
41 por 10 elevado a 24 moléculas de NO2. Muy bien, pues esto es todo. Espero que os sirva de ayuda en la resolución de este tipo de problemas. Cualquier duda, ya sabéis, podéis contar conmigo para resolverla. Un saludo.